Las entrañas de la política exterior mexicana fueron trastocadas con el grito populista y nativista de Donald Trump en Washington. Precisamente la Cancillería mexicana fue sacudida con nuevos nombramientos debido a que perdimos la relación privilegiada con nuestro país vecino del norte. Donald Trump nos sentó en el banquillo de los acusados en materia de seguridad, de fronteras y de comercio y buscó desfundar con su narrativa los pilares de la relación bilateral. Mientras que todo esto sucedía, la élite política mexicana no pudo desfundar esta narrativa ni posicionar el mensaje que hace el aporte de la economía mexicana a la agenda del desarrollo en Estados Unidos. También perdimos los signos de alerta del ultraconservadurismo del llamado Tea Party. De esta manera, México vio degradar su relación bilateral desde la mexicanofobia que se practica en Washington. Creo que pocos momentos en la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos han sido tan delicados, tan tensos, con tanta agresión hacia México. Parecería que Trump ha decidido que lo mejor que puede hacer por Estados Unidos es declararle una guerra, entre comillas, a México, donde México parece ser el enemigo a vencer, donde el enemigo es fuente de problemas para Estados Unidos en términos de migración, en términos de empleo, en términos de déficit. Parecería que Estados Unidos es la víctima y entonces tiene que cobrársela a México. Entonces es una situación extremadamente delicada y complicada. Nuestros colegas del mundo académico, aún del mundo diplomático, han tratado de poner un énfasis que me parece exagerado sobre China como un actor sustituto en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y lo primero que me llama la atención es que puede ser un error tratar de sustituir una potencia por la otra, sobre todo porque con Estados Unidos nuestra gran ventaja siempre ha sido la proximidad geográfica. Con China tenemos el Océano Pacífico de por medio y no veo cómo podríamos progresar hacia una asociación estratégica tan profunda como ha sido la de Estados Unidos. Yo, en lo personal, vería más bien sí la necesidad de aproximarse ahora por fin a las economías asiáticas, pero teniendo en cuenta el papel o el lugar que ocupan en los intereses económicos de México. No en términos comerciales, sino sobre todo en términos de inversiones productivas, inversiones directas en México. México y Estados Unidos comparten fronteras, diásporas y una agenda muy ambiciosa en distintas dimensiones y disciplinas. Pero también comparten un espacio clave en Asia-Pacífico, una región que ha tenido que enfrentar un nuevo alineamiento de fuerzas frente a la llegada de Donald Trump. Dislocadas las relaciones entre Estados Unidos y México y desfundado el TPP en Asia-Pacífico, esta región enfrenta un nuevo reacomodo. México girará su mirada estratégica hacia China. Perú, Colombia, Chile y México, países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, estarán dispuestos a relanzar el llamado TPP segunda edición. Japón y Nueva Zelanda son dos países que han mostrado una enorme voluntad política para continuar con el TPP sin Estados Unidos, el llamado TPP-11, que por cierto ha tomado fuerza pese al grito proteccionista en Estados Unidos. Un ejemplo de ello es el que 2-3 días después de haber asumido la presidencia, el presidente Trump decide sacar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico que había negociado la administración del presidente Obama con otros 11 socios en la región del Asia-Pacífico. Entonces, parecería que los mensajes que está dando el presidente Trump son mensajes de aislar a Estados Unidos, de reducir su papel en el escenario internacional. Pero no sabemos cuál es la alternativa. Entonces, cuando hay un espacio, normalmente lo que sucede es que alguien se apresta a tomar ese lugar.
ninguna economía del TPP podía estar en situación de equilibrio con Estados Unidos. Entonces eran extremadamente riesgosos que en estos temas extraeconómicos Estados Unidos pudiera utilizarlos para establecer mecanismos extraeconómicos de protección al mercado estadounidense. Sin Estados Unidos sería mucho más interesante haber trabajado en esas áreas en términos bilaterales, porque las relaciones no son tan desiguales entre los 11 países restantes. Desafortunadamente el gobierno mexicano desechó esa oportunidad y no creo que por el momento haya una salida a esto. Sí. Sí, yo creo que tienen ahora los chinos varias cartas con las cuales pueden jugar en el escenario regional. Una es el proyecto del RCEP que mencionas, pero también habría que recordar que desde 2015, en el marco de APEC, el presidente chino propuso retomar la iniciativa del área de libre comercio de APEC. Obviamente, en este caso, Estados Unidos va también a retirarse, pero el trabajo de las 20 economías restantes puede convertirse en un sustituto podría convertirse en el sustituto del TPP para crear un mercado regional amplio que permita balancear todas las restricciones que habrá en el mercado estadounidense en el futuro inmediato. El TPP-11 enfrenta visiones antagónicas y dispares rumbo a su nueva configuración. Hay dos posturas contrastantes para no desfundar el acuerdo económico que en conjunto representa el 25% del comercio internacional. Malasia, Brunei y Vietnam, quienes proponen regresar a las discusiones para revisar ciertos temas y apartados en el marco de la retirada de Estados Unidos, y Japón, Australia y Nueva Zelanda, el bloque partidario de una pronta entrada en vigor, apostando a preservar el texto original con la ilusión de que la Unión Americana se reincorpore en pocos años ante el supuesto y accidentado paréntesis presidencial de Donald Trump en la Casa Blanca. Concepciones divergentes y polarizantes que fueron discutidas en la reunión de líderes de la APEC que tuvo lugar en Vietnam. Con estos 4 países que han tenido la oportunidad de ser asociados a la Alianza del Pacífico, ya somos 8 países. El TPP sin Estados Unidos es de 11 países. Vietnam parece ser que no está muy interesado en participar en el TPP como sin Estados Unidos, y por lo mismo quedaría quizás un TPP 10. Y esto que nos está dándole también y nos está apoyando muchísimo para la cuestión de las negociaciones ahora con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en el cual pues sabemos cuáles son las condiciones que se están presentando. Entonces puede ser una estrategia que podemos utilizar México. Los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico entre sí ya tienen acuerdos comerciales, que falta ese plus que arroja el TPP, y que países como Canadá con la Unión Europea, o la Unión Europea con Chile, o la Unión Europea con México, hacen suya esa agenda del TPP, lo cual para los países de la Alianza del Pacífico con sus socios comerciales, el caso por ejemplo de Australia o Nueva Zelanda, que se interesan en esta nueva figura de mecanismo regional, o el caso de Japón, ¿no? Hace importante a esta región para poder impulsar estos encadenamientos globales de valor. Brexit, Trump. Yo creo que estos son síntomas de una crisis política que corresponde al desencanto que tiene la gente como de las 2 últimas décadas, de lo transcurrido en las 2 últimas décadas, tanto en economía como en desarrollo social, ¿verdad? Y hubo la crisis del sistema económico en el 2008, que apenas ahora empieza como a recuperarse ciertas economías, y en la del 2016 yo creo que es la parte correspondiente
política, de crisis política, es decir, la crisis económica y la crisis política, ejemplarizada en el triunfo de Trump y en el Brexit, son dos caras de una misma moneda. Una alianza del Pacífico más dinámica y exitosa que pueda tomar en cuenta a estados asociados como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, además de otros países del TPP, junto con los de la Alianza del Pacífico, marcan el retorno de México en la agenda latinoamericana. Un supuesto que cobra mayor relevancia cuando se están dando negociaciones filosas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bajo este nuevo marco de referencia, México debe de diversificar su política exterior, su canasta exportadora y quizá buscar un nuevo entendimiento con China, no necesariamente para firmar un tratado de libre comercio, pero sí para captar los dividendos y los beneficios de la nueva ruta de la seda. Cabe destacar que América Latina, a diferencia de lo que se tenía algunos años, ya no es digamos, un bloque monolítico, ya no va por el mismo camino. Si bien tiene procesos de integración muy importantes, como es la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, también tiene procesos de subintegración, como es el caso de Mercosur. Ahora México con Centroamérica, y esto obviamente abre nuevas puertas hacia la inversión, hacia la manufactura. La Alianza del Pacífico es muy importante que se dé a conocer que es un proceso de integración profunda. No estamos hablando única y exclusivamente de la parte de un acuerdo comercial entre los 4 países, sino que estamos yendo mucho más adelante, como ya alguna vez tuvimos oportunidad de platicar. Nosotros basamos la estrategia de la Alianza del Pacífico en las 4 libertades que fueron las que al origen de la Unión Europea hace más de 50 años fueron lo que lanzó la visión de integración profunda. ¿Y cuáles son las 4 libertades? Es la libertad de circulación de bienes, servicios, de personas y de capitales. En el grupo constituido por los 4 países de la Alianza del Pacífico, digamos, allí el peso mexicano es absoluto. En términos de población, en términos de PIB total, de PIB per cápita, de industria manufacturera per cápita, etc. Entonces allí hay un conflicto muy evidente que tienen que arreglarlo. No tienen arancel externo común, no tienen las ventajas que en ciertas ocasiones puede ser el tener un arancel externo común. Es una zona de libre comercio en el cual se negocia también liberalización financiera, etc. Lo cierto es que todavía es muy prematuro evaluar la alianza en términos de crecimiento económico. Ha tenido mucho éxito en términos de tener esa gran aceptación internacional, relativa aceptación interna, etc. Pero hasta ahora yo no veo muchos avances en cambio de la dinámica del comercio.